Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 8. Experiencia y práctica, primera parte. Hasta aquí el Señor en su misericordia nos ha mostrado cuáles son las partes que componen el ser humano y hemos visto que Dios creó al hombre con 3 partes, espíritu y alma y cuerpo, y las 3 están bien diferenciadas e identificadas en la Biblia. Además, el Señor nos ha enseñado que el espíritu y el alma, cada uno con sus 3 funciones, forman una cuarta entidad que es el corazón espiritual. Sin embargo, si nos detenemos ahí, lo visto y aprendido, aun siendo revelado, no pasa de ser una doctrina, una enseñanza que puede quedarse en la superficialidad de la mente. Todas las cosas que nuestro Señor ha hecho tienen un propósito que quiere cumplir en nosotros. Si hasta aquí has visto qué es tu alma, qué es tu espíritu y qué es tu corazón, ahora el Señor desea que en tu diario vivir esas 3 partes de tu ser desarrollen y realicen las funciones para las cuales Dios las creó. Y debemos discernir que el Señor quiere ganar tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Que el Señor gane y llene tu corazón y crezca en él, implica que las 6 funciones de tu corazón deben estar activas todo el tiempo y por medio de ellas puedas disfrutar las inmensurables riquezas que el Señor ha colocado en tu corazón, y mediante el disfrute de ellas tú crezcas, llegues a su estatura, madures, y cuando el reino de los cielos sea manifestado plenamente, tú puedas entrar en él y reinar con el Señor. Disfruta la revelación. Para que tu corazón sea ganado por el Señor, es necesario que diariamente te dispongas a ganar revelación en tu espíritu, ya que este es un principio fundamental de la vida de todo creyente, lo cual quiere decir que si en tu corazón no hay revelación diariamente, todo lo que hagas tiene un punto de partida equivocado y nunca lograrás agradar a tu Señor. La palabra del Señor que está contenida en la Biblia requiere que permanentemente sea revelada en tu corazón, que además sea alumbrada en tu entendimiento, visión en el corazón, y que permitas que el Señor la convierta en una práctica en tu diario vivir. Estos 3 elementos deben ir siempre juntos, y es el único camino para que tengas un vivir fructífero que agrada al Señor y que te da crecimiento en él. Puedes encontrar más revelación en el libro Revelación, Visión y Práctica, publicado en www.las-primicias.com. Necesitas tener un permanente clamor porque el Señor te concede un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, porque alumbre tu corazón para que comprendas la revelación que te concede, y porque el Señor convierte en realidad la palabra que te revela y sobre la que te da visión. Igualmente, puedes orar por aquellos santos hijos de Dios que el Señor trae a tu corazón en el tiempo en que estás orando, porque esta necesidad no es solamente tuya, sino de todos los hijos de Dios. En este sentido debemos ser imitadores de Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 9. Esta es una oración que Dios nunca se tarda en responder. Él está en tu espíritu, en su trono, esperando que sus hijos se acerquen, se dispongan a buscar revelación, sabiduría y conocimiento espiritual de Él, de su persona y de su obra de redención, y poco a poco, en la medida que eres capaz de asimilar y de vivir lo que Él te va dando, la revelación, la sabiduría, la iluminación y el vivir práctico de su palabra se vuelve espontáneo, y sin que te des cuenta vas ganando crecimiento, madurez, y en poco tiempo habrás llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y estarás listo para que te arrebate hasta su trono y hagas parte de los vencedores en que reinarán con el Señor en el reino de los cielos. Disfruta la comunión, a la par con la revelación que se da en la intuición que está en tu espíritu, en tu corazón. Es necesario que ejercites la función que se llama comunión, que hemos visto hace parte de tu espíritu y de tu corazón. La comunión no consiste en comer un pedazo de pan que el cura suministra en la misa o que los grupos evangélicos y los del recoro reparten en el culto dominical. Esa en verdad es el pan y la copa de los demonios. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios capítulo 10 versículos 19 al 22. Los millones de misas celebradas diariamente en el mundo, misas que también son llamadas un sacrificio incruento, se celebran frente a uno o unos ídolos, detrás de los cuales están los ángeles caídos y los demonios, y en verdad es a Satanás a quienes los católicos adoran. Cuando tú participas de una misa estás comiendo y bebiendo del sacrificio a los ídolos. Todo lo que hace y dice el cura en la misa es una soterrada adoración a Satanás. Si se trata del partimiento del pan que celebran los grupos evangélicos y los grupos del recobro, no tiene mucha diferencia con la misa y es derivado de ella. Han convertido lo que llaman la mesa del Señor o la Santa Cena en un rito y una tradición en la que el Señor no está presente ni tiene nada que ver con ella. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Mateo capítulo 5 versículos 7 al 9. La genuina comunión, la verdadera comunión con el Señor, es una función del Espíritu y se da en el corazón de los creyentes, solamente en los hijos de Dios y no en el corazón de los incrédulos. Para que haya comunión entre Dios y un hijo suyo, hay un requisito sin el cual esa comunión no puede existir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. El requisito sine qua non es estar en luz, es decir, estar en el trono de Dios,
en su presencia, donde está Dios como luz, y ser completamente limpios de todo pecado. Limpieza que se da espontáneamente cuando tú, como hijo de Dios, te acercas a su trono. Y puedes ver la horrible imitación y el engaño que para el hecho practican los curas de los dos catolicismos. Obligan a que los feligreses, antes de recibir su falsa comunión, se confiesen para que un falso sacerdote los absuelva y perdone sus pecados. Todo eso es mentira. En los grupos cristianos no católicos animan a los feligreses a que antes de comer el pan y tomar la copa, los participantes profieran palabras de arrepentimiento. La comunión de la que habla la Biblia y que el Espíritu Santo quiere revelar en tu corazón es bien distinta. La palabra comunión es definida en el idioma español por la Real Academia Española como participación de lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Se deriva de la palabra griega koinonia, que da la idea de una casa común o compartida y resulta de unir dos palabras, común y unión, es decir, unión común. La genuina comunión, que solamente se da entre Dios y sus hijos, no existe otra comunión, es un mutuo fluir entre el Señor y los hombres, varón y hembra, que tienen comunión con Él. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 10. La genuina comunión es un disfrute que los hijos de Dios tienen de todas las riquezas que el Señor ha colocado en sus espíritus. Riquezas que están conformadas por la persona de Dios, sus atributos y virtudes, y la obra de redención que Él realizó para destruir la obra que Satanás ha hecho en el hombre a lo largo de 6.000 años y permitirle al hombre acercarse y hacerse uno con Dios. Pero a la vez es el disfrute que Dios puede tener de los frutos que su trabajo produce en aquellos de sus hijos que lo disfrutan permanentemente. En Apocalipsis 3, versículo 20, hay un ejemplo de la genuina comunión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando permanentemente y desea que tú oigas su voz. Y una vez que la hayas oído, quiere que le abras la puerta, es decir, que le abras tu corazón para que Él pueda entrar. Si se dan estos dos hechos en ti, oír la voz del Señor y abrir la puerta, Él entrará en tu corazón y hará algo maravilloso, cenará contigo. Una cena es un evento de disfrute mutuo entre las personas que participan en ella, además de que es un acto de intimidad, porque uno cena con aquellas personas que ama y con quienes tiene una relación de intimidad. Por un lado, es el Señor quien tiene necesidad, tiene hambre, tiene el anhelo de disfrutar de aquello que obtiene mediante su trabajo en tu corazón, y esto corresponde exactamente a lo que el Señor ha dicho en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículos 1, 2, 4, 5 y 8.
El Padre labora en ti y en aquellos que se lo permitan, con el propósito de que tengamos frutos para su disfrute. En la medida que encuentra fruto en nosotros, lo disfruta y nos limpia para que llevemos más frutos y el Padre pueda tener un disfrute continuo e ininterrumpido. En tu comunión debes preguntarle al Señor si ha encontrado frutos para disfrutar, o tú solamente le provees uvas agrias y el Señor no puede disfrutar nada en ti. O si eres como la higuera que cuando el Señor se desplazaba de Betania a Jerusalén, tuvo hambre y con la esperanza de que la higuera le proporcionara cómo calmar su necesidad, fue a ella a buscar fruto para comer y encontró solo hojas. La higuera no satisfizo su necesidad. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Tu vida de creyente no puede ser únicamente de apariencia, es decir, tener solo hojas, sino que debe ser una vida que produce frutos para satisfacción del Señor. Y logras producir frutos solamente si permaneces en Él, es decir, si tienes una vida de permanente disfruto de las riquezas del Señor que están en tu espíritu, están en tu corazón. Si no permaneces en Él, es decir, si no mantienes una vida de comunión permanente con el Señor, serás cortado y echado en el fuego para que ardas. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15, versículo 6. Ser echado fuera como pámpano, secarse, ser recogido y echado en el fuego y arder corresponde exactamente a la maldición que el Señor profirió contra la higuera y se secó inmediatamente. Volviendo a Apocalipsis 3:20, hemos visto que el Señor tiene permanentemente la necesidad de que oigas su voz y le abras la puerta. Necesita entrar en tu corazón y suplir su hambre, comiendo los frutos que su trabajar ha producido en ti. Para completar la comunión, no solamente Él necesita cenar, sino que ahora Él desea que tú cenes con Él. Esa es la expresión más elevada de la comunión. Tener comunión con el Señor es permitirle al Padre que labore en ti, que tú produzcas fruto para su disfrute y que a la vez tú cenes con Él disfrutando las inmensurables riquezas que ha puesto en tu espíritu. Cada día puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y disfrutar todo lo que encierra su gracia, y en ella está todo lo que Dios es decir, sus atributos y sus virtudes. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Cada día y en cada instante puedes vivir en Él, disfrutando sus atributos de amor, vida eterna, luz, paz, justicia, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio y un sinnúmero de cosas que hacen parte de la esencia del Señor, permitiendo que Él llene los vasitos que puso en tu ser como virtudes, y que aunque en la caída de Adán Satanás dañó, convirtiéndolos en cosas completamente contrarias
al deseo original de Dios, pero que el Señor recuperó mediante su proceso de redención para que hoy tus virtudes restauradas puedan ser llenas con los atributos de Dios y puedas vivir una vida donde el Señor se agrada completamente de ti y asimismo puedas crecer, madurar, ser raptado al trono de Dios en su venida como parte de las primicias y logres una entrada amplia al reino de los cielos, que es el reino milenario muy próximo a manifestarse en plenitud. Además de disfrutar de la persona del Señor expresada en atributos, puedes disfrutar de la maravillosa obra de redención que Él cumplió en por lo menos 8 pasos, de los que necesitas tener diariamente disfrute y realidad. Para redimirte, el Señor un día tomó carne y sangre en nosotros y se hizo hombre, solamente que no tenía en Él la naturaleza satánica del pecado. Cuando Jesús nació, Dios cumplió en Él su propósito eterno de mezclarse con la humanidad. Aunque en Jesús Dios solamente estaba mezclado con un hombre, y su deseo eterno es mezclarse con millones de ellos. Ese hombre Jesús mezclado con Dios vivió en esta tierra por más de 30 años y en su vivir siempre estuvo en comunión con Dios el Padre y jamás hizo, dijo ni pensó nada que no lo pensara, dijera e hiciera el Padre en él y a través de él. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que, subrayado, el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14, versículos 8 al 10. ¿Para qué hizo Jesús así y quedó registrado en la Biblia? Para que tú, como hijo de Dios, permaneciendo en Él, hagas lo mismo. Es decir, tengas un vivir diario de complacer al Padre, permitiendo que sea Él quien piensa, habla y hace obras en ti y por medio tuyo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. No se trata de que te esfuerces por hacer tus obras para Dios, o de que trates de hacer sus obras, porque cuando lo intentas, estás cayendo en el viejo hombre, sirviendo en la línea de Caín, y eso es abominable para el Señor. Consiste simplemente en que abras tu corazón para que Él haga sus obras en ti, así como las hizo en Jesús mientras vivió en carne en la tierra. Es muy sencillo. Después de que Jesús tuvo ese vivir humano maravilloso, fue a la cruz a morir, con el fin de destruir mediante su muerte a Satanás y toda su obra inmunda que había hecho en la creación y en los hombres. El primer punto que el Señor trató con su muerte fue la destrucción de Satanás, su persona, para que ese maligno no pueda molestar ni influir a los hijos de Dios. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Siempre que vives en comunión con el Señor, Satanás no puede tocarte, ni verte, ni hacer nada contigo. El Señor acabó con él por medio de su muerte. El segundo punto que el Señor trató con su muerte en la cruz consiste en eliminar de nuestra vida el temor a la muerte que nos esclavizaba y que esclaviza a los hombres que viven sin Dios. No existe un miedo más grande entre los hombres que el temor a la muerte. El Señor lo eliminó para nosotros, sus hijos, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos capítulo 2, versículo 15. A partir de la muerte del Señor, nosotros, los hijos de Dios, ya no morimos, sino que vivimos eternamente. Si bien es cierto que nuestro cuerpo, por causa del pecado, debe morir y volver al polvo de la tierra, de donde fue tomado, es igualmente cierto que nuestra alma, que es la persona humana, junto con nuestro espíritu no mueren, sino que viven eternamente. Y después de que dejan el cuerpo van al paraíso o al seno de Abraham a esperar la resurrección, es decir, a esperar la venida del Señor, cuando nos dará un cuerpo glorioso y espiritual y lo unirá con nuestro alma y nuestro espíritu para vivir eternamente. En tercer lugar, mediante su muerte, el Señor acabó con el pecado, esa potente ley que Satanás introdujo en la creación desde Adán y que nos esclavizaba y nos impedía tener comunión con Dios y agradarlo. Si bien es cierto que cuando nacimos lo hicimos en pecado y vivíamos para pecar, sin poder escapar de ese poderoso amo que nos esclavizaba, es igualmente maravilloso que el Señor Jesús, estando en la cruz, puso el pecado, la naturaleza de Satanás, en su cuerpo de carne, y cuando ese cuerpo murió, el pecado murió eternamente y ya no puede ejercer su poder sobre nosotros, los hijos de Dios. Querido hermano, antes de que conocieras al Señor y antes de que Él muriese, tú eras un pecador irremisible, pero a partir de la muerte del Señor fuiste librado de la poderosa ley del pecado, y si antes fuiste pecador ya no eres, ahora eres santo. Si fueras pecador no podrías tener ninguna comunión con el Señor, porque Él no tiene ninguna comunión ni con el pecado ni con los pecadores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 y capítulo 6, versículos 14 y 15. Si confiesas que eres un pecador y crees que aún lo eres, estás haciendo nula la obra de Cristo en la cruz y no puedes tener ninguna comunión con el Señor. Entiende que ahora eres santo y disfruta de una profunda y hermosa comunión con el Señor, que hizo toda su obra para ti. Paramos aquí este capítulo, pero no el disfrute. Esperamos que sigas disfrutando y que ayudes a disfrutar a otros. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com. Sigue disfrutando sin parar y sigue en comunión con el Señor.